Un saludo a todos y a todos los participantes en el segundo foro transdisciplinar Foro Dona, Tecnologías y Medios para un Futuro en Igualdad. Mi nombre es Isabel María Gómez Trigueros, soy profesora titular en la Universidad de Alicante y les traigo la conferencia Brechas digitales y competencia digital, retos de las mujeres en el ecosistema docente. El índice que voy a trabajar en esta comunicación o ponencia abarca, por un lado, el contexto de la sociedad de la información y la comunicación para situarles ustedes conjuntamente con la Agenda 2030. Después analizaré brevemente las brechas digitales y en particular cómo afecta a las mujeres. Y por último, les comentaré el ecosistema educativo y la formación en competencias digitales con perspectiva de género a partir del informe redactado y elaborado conjuntamente con la Cátedra de Brecha Digital de Género de la Universidad de Valencia. Cuando hablamos de sociedad de la información y la comunicación o conocimiento, conocido o reconocido con las siglas SIC, estamos hablando de un paradigma que, aunque todavía se sigue denominando nuevo paradigma, está totalmente atravesado por el uso de las tecnologías para cuestiones que hasta hace unos años, o podríamos decir en el siglo XX, a principios del siglo XX, no se utilizaba. Me estoy refiriendo a las tecnologías. Las tecnologías actualmente en el siglo XXI, y como digo, aproximadamente a partir de los años 70 y 80 en los países desarrollados, comienza a ser uno de los elementos de las herramientas que permiten el desarrollo de las sociedades y además las comunicaciones, el acceso a la información, el acceso incluso a las relaciones de tipo social. Por tanto, este paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento o comunicación exige a la ciudadanía que convive en este contexto la necesidad de contar con unas habilidades, con unas competencias tecnológicas que le permitan desarrollarse de manera plena. Junto a este contexto de la sociedad de la información y la comunicación, aterrizan los objetivos de desarrollo sostenible como elementos a tener en cuenta para el desarrollo de las sociedades. La Agenda 2030 se sustenta sobre tres pilares básicos que son la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y en particular el tema que nos trae aquí hoy, que es el de la disminución de las desigualdades. Yo me voy a referir de manera muy clara a este pilar de la Agenda 2030. Como ustedes ya saben, la Agenda 2030 está formada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos de ellos, como ahora veremos, como por ejemplo el Objetivo de Desarrollo Sostenible el número 4, también el número 5, que son los que afectan o que enlazan directamente con la brecha digital, y el número 10, reducción de las desigualdades, son tres elementos o tres puntos clave que están abordándose en las sociedades tanto desarrolladas como en vías de desarrollo con la intencionalidad de conseguir, además de el resto de objetivos de desarrollo sostenible, en particular estos tres, lograr la equidad en relación al género y también a la herramienta de las que le hablaba antes, que son las tecnologías dentro del ecosistema de la sociedad de la información y la comunicación. Ya les avanzaba que el objetivo de desarrollo número 4, la educación de calidad, tiene muy en cuenta cómo se está trabajando, se está formando a la ciudadanía del siglo XXI en esas habilidades que le permitan ser competentes en el uso de los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos reconocidos o entendidos como llaves de acceso al conocimiento, pero también al pleno desarrollo de las sociedades. También el objetivo de desarrollo número 5 de la igualdad de género, lógicamente lo que persigue es lograr esa equidad también en el uso de las tecnologías, de manera que tanto hombres como mujeres, la sociedad global, pueda desarrollarse de manera plena, acceder tanto a la información como a la comunicación y también poder gestionar sus necesidades a través de los recursos tecnológicos. También el objetivo de desarrollo número 10, reducción de las desigualdades, aborda la importancia que tienen las tecnologías
para lograr esa equidad, esa igualdad de todas las sociedades del mundo. Por tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque no se habla de una manera concreta de los recursos, de las habilidades o competencias digitales, sí que tiene muy en cuenta para su pleno desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible las tecnologías de la información y la comunicación y la capacitación en competencias digitales, en habilidades digitales, para poder, como les decía al principio, desarrollarse plenamente en esta sociedad. El segundo punto del que les voy a hablar en esta conferencia es el concepto de brecha digital y las brechas digitales. Por lo tanto, debemos partir de qué se entiende por brecha digital. Existen multitud de definiciones, pero podríamos decir que esta que les presento aquí recoge, abarca todos aquellos elementos que se consideran o desde mi punto de vista son claves para entender qué es la brecha digital. Podrían ser o podríamos entender como brecha digital esas diferencias cualitativas que todavía persisten entre hombres y mujeres en el uso y en las habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Sin duda, como sí que existe esa brecha digital, esto refleja que existen disparidades en los usos y en las competencias digitales entre géneros, y esto da lugar o genera ciertas barreras que impiden la plena incorporación de las mujeres en la sociedad de la información. Esto provoca, o esto se ha venido a llamar, en cierta medida, que se dice que existen algunos colectivos que todavía están sumergidos en un analfabetismo digital. Cuando yo hablo o les comento que existen diferentes brechas digitales, podemos preguntarnos que si existe o no más de una brecha digital. En particular, yo les voy a hablar de 3, aunque en realidad la tercera hace mención, como ahora veremos, a unos desarrollos tecnológicos de innovación avanzadísimos. La primera brecha digital es la brecha digital de acceso. Es aquella que hace referencia a la disponibilidad que tenemos de los recursos, tanto podríamos decir, de contar con un ordenador, con una tablet que me permita disponer de las herramientas que me van a permitir acceder a Internet, y un problema muy claro de accesibilidad a la red. Eso sería la primera brecha digital. Esta brecha digital quiero poner en valor o destacar que, aunque se suponía superada en la mayoría de los países que se consideran países desarrollados, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve que efectivamente esta primera brecha digital no está superada por los países desarrollados. Todavía queda mucho por hacer. La segunda brecha hace referencia a el uso y apropiación que las sociedades hacen de los recursos tecnológicos. De manera puntual o de manera mucho más concreta, esta brecha analiza qué habilidades y qué conocimientos tienen los colectivos, las sociedades, en cuanto a los recursos tecnológicos y su calidad en cuanto o su formación y el nivel de calidad que tienen en cuanto al uso de esas tecnologías, diferenciando lógicamente distintos niveles de competencias digitales. También se habla de una tercera brecha, que como les decía, es una brecha que está muy relacionada con los niveles de innovación máximo, es decir, con recursos de alta innovación, y podemos decir que afecta al empleo y a la inclusión de manera particular cuando hablamos de recursos tecnológicos a las mujeres, dificultando su acceso por ser mujeres y también limitando desde el punto de vista sociocultural su desarrollo, su pleno desarrollo también por ser mujeres. ¿Pero qué consecuencias tiene las diferentes brechas digitales? En general, la brecha digital, ¿qué consecuencias tiene? Pues tiene 4 consecuencias clave que limitan y que van a hacer un efecto barrera. De ahí la importancia o su importancia en el análisis. En primer lugar, no contar
con un nivel de... o mantenerse en una brecha digital en la primera o en la segunda, genera una incomunicación y un aislamiento clave de aquellos colectivos que no son capaces o bien de acceder porque no cuentan con los recursos tecnológicos para poder acceder a Internet, o también que Internet no está plenamente desarrollado o no existe esa conectividad que les permita acceder a los conocimientos. De igual manera, la ausencia de competencias digitales impide, aísla a las sociedades porque supone una barrera tanto al estudio como al conocimiento y a la capacidad de desarrollo. Si yo no soy capaz, teniendo recursos tecnológicos e incluso teniendo acceso a Internet, de utilizar los recursos tecnológicos para desarrollarme, para aprender, para acceder al conocimiento, esto va a limitar mi desarrollo social, educativo, formativo, y eso va a ser sin duda una barrera. Acentúa, sin lugar a dudas, todo esto, las diferencias sociales, generando, como les comentaba anteriormente, lo que se llama o lo que se comenta o se reconoce como países desarrollados y países en vías de desarrollo, y también dentro de los propios países desarrollados, por ejemplo, diferencias de tipo social. Sin duda también afecta y produce una discriminación de tipo sexual, por género, ya que existe una apropiación distinta en cuanto a hombres y mujeres de los recursos tecnológicos, ya sea por el contexto y la tradición, podríamos hablar, en la que, o cómo se reconoce la tecnología, muy vinculada al sexo masculino. Por tanto, el tema que nos trae aquí, que es la brecha digital de género, el ecosistema, el contexto en el que nos estamos moviendo de brecha digital de género, es latente, es persistente y existe, aunque como veremos o podemos analizar en diferentes estudios que se vienen realizando, existe una percepción social de que la brecha digital de género no existe. Bien, la brecha digital de género, la percepción que se tiene de que no existe, está muy relacionada o muy vinculada con que los nuevos grupos, las nuevas sociedades, ¿no?, nativos tecnológicos, es el apelativo con el que se denomina, se considera que no cuentan con una brecha digital, es decir, son competentes, tanto hombres como mujeres, digitalmente, y esta falsa percepción de que ser nativos digitales supone tener habilidades digitales, competencias digitales, que me permiten socializar de manera adecuada, que me permiten acceder a los conocimientos, en definitiva, que me permiten hablar o considerar que estoy integrado en la sociedad de la información y la comunicación plenamente, son engañosos cuando objetivamente y con datos cuantitativos existe brecha digital. Sí que se reconoce esa brecha digital de género cuando hablamos o tenemos en cuenta elementos del edadismo, la edad, y también cuando tenemos en cuenta o medimos desde el punto de vista geográfico los ámbitos rurales, los espacios o la población que vive en ámbitos rurales. Sí que reconocemos que existe brecha digital, pero también, y con una mayor persistencia, una brecha digital de género. Cuando analizamos la realidad, nosotros hemos llevado a cabo un análisis de esa realidad para medir, para conocer si esta brecha digital de género existe o no en España, y en concreto en la Comunidad Valenciana. Nos dimos cuenta a través de un informe que se hizo, como les digo, un análisis a través de la Cátedra de Brecha Digital de Género en colaboración con la Universidad de Alicante. Quisimos ver cómo era de real esta brecha digital de género, en particular en el colectivo de estudiantes que van a ser maestros y maestras
en la Comunidad Valenciana. Para ello lo que hicimos fue gestionar y gestar un material, una propuesta, a partir del marco de enseñanza y aprendizaje TEPAC. Tienen aquí ustedes este marco de competencias. Y a partir de este marco de competencias lo que hicimos fue organizar, adaptar ese modelo, ese marco de competencia, de estudio para trabajar las competencias digitales. Confeccionamos un instrumento de análisis para observar y analizar si esa brecha digital de género existía o no, como les digo, en el contexto de estudiantes de las facultades de educación que van a ser futuros docentes. Para ello, lo que hicimos fue estructurar este marco TEPAC, analizando el conocimiento tecnológico, pedagógico y las relaciones que existen entre ese conocimiento tecnológico, ese conocimiento pedagógico de la tecnología y cómo todo esto, cómo utilizan o qué percepción tienen el colectivo de los futuros docentes, futuros maestros y maestras en cuanto al uso de las tecnologías. Validamos y solicitamos autorización para poder utilizar este cuestionario para medir el nivel de brecha digital de género en este colectivo. Decirles que el cuestionario que utilizamos fue un cuestionario de escala Likert de 5 niveles y a partir de ahí tuvimos como producto una patente, un cuestionario para medir, que se reconoció como una patente para medir el nivel de competencia digital docente de los alumnos en formación. La muestra que utilizamos fue en total de 399 estudiantes de las universidades de Alicante, de Valencia y de la Universidad de Jaume I de Castellón. El reparto por género fue bastante significativo, un 75,69% eran mujeres, porque se trata de unos estudios muy feminizados, y aproximadamente un 24, poco más de un 24% hombres. Los resultados más relevantes que yo les traigo aquí, por cuestiones de tiempo tampoco me puedo extender mucho más allá, nos marcaron que sí que existía una brecha digital, que persiste una brecha digital de género en la formación del profesorado y también en la percepción que tiene el profesorado en cuestión del uso de las tecnologías. Detectamos que hay una influencia clara de los factores socioeconómicos y culturales para considerar que esta brecha digital de género tiene una mayor o menor incidencia. Me explico. Los factores socioeconómicos y culturales, en particular, hacen referencia a esas creencias de algunos futuros maestros y maestras que todavía tienen en su ideario de reconocer los recursos tecnológicos como recursos masculinos o masculinizados, también como tener una autopercepción negativa en relación a esos niveles de competencias digitales, que está muy relacionado con cuestiones de tipo cultural y cuestiones de tipo socioeconómico y vinculados con el espacio en el que conviven estos estudiantes. Otro elemento también que se puso de relieve fue que los estudiantes en formación, los futuros maestros en formación, le aportan o le otorgan muchísima importancia a la competencia digital. Es decir, reconocen que en el contexto actual del siglo XXI es necesario contar con competencias digitales para poder tener un pleno desarrollo tanto de la ciudadanía en general como de la tarea docente. Y esto es un punto muy interesante porque cuando realizamos la investigación, posteriormente, aquí solo les traigo los datos cuantitativos, pero posteriormente se realizaron entrevistas en focus group, en pequeños grupos, y el alumnado confirmó que la competencia digital es clave y que permite el pleno desarrollo de la sociedad y en particular de las sociedades del siglo XXI.
Otros resultados relevantes fueron, en cuanto al impacto en el ámbito educativo, pues vimos que el resultado del estudio destaca esa importancia que tiene el papel del profesorado en la formación en competencias digitales. Nos dimos cuenta a través de este trabajo que es muy importante o muy necesario, como ahora verán en las propuestas que hicimos para mejorar y lograr reducir la brecha digital de género, que integrar de una manera eficaz la tecnología es clave para lograr un profesorado formado en habilidades y en competencias digitales plenas para el aula. Y consideramos que uno de los marcos o de los modelos que abordan de una manera muy clara desde el punto de vista educativo y formativo para docentes las tecnologías es el marco TEPAC. También queremos indicar que los resultados mostraron cierta diversidad de la muestra. Había una predominancia de nativos digitales, como comentaba al principio en la muestra, y nos dimos cuenta que este elemento, es decir, contar con nativos digitales, desafiaba la noción de que ser nativo digital, de que estar formado en un ecosistema donde los recursos digitales forman parte de tu vida desde un momento temprano, no se traduce de manera automática en tener competencias digitales. Porque sí que es cierto que la percepción que tienen es de que sí que son competentes digitalmente, pero a la hora de utilizar los recursos digitales para el aula, se observa que existen muchas deficiencias. Además, el estudio resalta esa necesidad de llevar a cabo políticas educativas que lleven o tengan en cuenta las tecnologías de una manera con una integración efectiva. Para ello, desde el punto de vista de la educación, consideramos que es muy importante que se fomenten habilidades críticas y selectivas para utilizar las tecnologías de una manera, podríamos decir, con perspectiva de género, eliminando esos sesgos que existen todavía y esas percepciones o autopercepciones creadas relacionadas más con las cuestiones culturales en las que vienen desarrollándose estos estudiantes. A partir de estos resultados, que sí que pusieron de relieve que existe todavía esa brecha digital en los estudiantes en formación, propusimos, que creo que es algo que no puedo dejar de comentar aquí y que les traigo, acciones para llevar a cabo cambios en el ecosistema educativo formativo. Por un lado, a partir de los resultados que obtuvimos, donde sobre todo quiero insistirles es que es un estudio de autopercepción, donde las mujeres futuras docentes en formación se autopercibían en todos en todas las dimensiones que analiza el modelo TEPAC, es decir, en la dimensión del conocimiento de las tecnologías para el desarrollo de contenidos, del conocimiento de las tecnologías para el desarrollo de metodologías correctas, de la inclusión de recursos y de conocimientos pedagógicos en las aulas. En todas estas dimensiones, las mujeres se autoperciben con un nivel de conocimientos menor en relación con la autopercepción de los participantes hombres. Por todo ello, a través de esa colaboración con la Cátedra de Brecha Digital de Género, propusimos acciones para mejorar y para eliminar esta brecha digital de género, en particular en los docentes o con los docentes en formación, en ese ecosistema educativo. Por un lado, una transformación curricular que precisa o que consideramos que precisa de una modificación de esos planes de estudios, de esas guías docentes, de las facultades de educación, que tengan en cuenta y que permitan integrar las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las conocidas como las TAC, como recursos didácticos desde o fomentando una autopercepción positiva de las mujeres, de las estudiantes mujeres. Consideramos también que
Es muy adecuado el modelo TEPAC. De hecho, INTEF, en su marco de competencias digitales del año 22, habla y utiliza este modelo TEPAC para desarrollar las competencias digitales docentes sin sesgo de género. Y consideramos que el INTEF lo comenta para competencias digitales docentes y nosotros nos apropiamos o consideramos que este modelo permite trabajar al colectivo educativo para luchar contra esa brecha digital de género y eliminar el sesgo. También consideramos que es muy importante la actualización continuada del profesorado. ¿Por qué? Porque, sobre todo, nos hemos dado cuenta que cuando hemos hecho este trabajo, este estudio, que como digo es del año 23, pero que hemos continuado con él a través de diferentes proyectos e intervenciones en las aulas, el profesorado que muchas veces se encuentra formando a los futuros docentes no está actualizado en el uso de los recursos tecnológicos y debemos decir que nuestros estudiantes o los estudiantes que están en las facultades de educación muchas veces se reflejan o se miran en el espejo de estos docentes de las universidades, de las facultades de educación. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario, por un lado, la actualización del profesorado de las facultades de educación, de las universidades, tanto en metodologías como en tecnologías, que tengan en cuenta la inteligencia artificial también, porque sin duda la inteligencia artificial está aquí para quedarse en las aulas, y que a partir de esa formación continuada del profesorado de las facultades de educación, como vasos comunicantes, esto también será permeable, llegará a las nuevas generaciones de docentes. Y un punto importantísimo que comentaban los estudiantes y las estudiantes de las facultades de educación analizadas es que detectan la ausencia de referentes femeninos en tecnología. Por lo tanto, también nosotros proponemos que se incluya en la literatura científica y en los recursos que utilizamos en las aulas referentes femeninos, de manera que las estudiantes también, futuras docentes, encuentren esos referentes con o desde una visión también del uso de las tecnologías y de metodologías que incluyan esos recursos tecnológicos como algo habitual por parte de las docentes. Sin duda es importantísimo la necesidad de un uso inclusivo del lenguaje. Eso también es algo que detectamos en este trabajo que hicimos y que también cala de manera total en el uso de los recursos tecnológicos con perspectiva de género, sin sesgos. La importancia, como decía antes, de esa visibilización de las docentes femeninas con tecnología, que eso es muy importante, y la importancia de la innovación en la formación docente, esa adecuación de los recursos también de las aulas, incorporar esa formación en competencias digitales de los docentes, adecuar esas necesidades tanto tecnológicas como formativas para lograr esa equidad de géneros en el uso de los recursos tecnológicos. Y algo muy interesante también, que tiene que ver con las guías docentes y los planes de estudios, ese desarrollo de asignaturas que integren las tecnologías de manera transversal. Que no se trata de crear asignaturas solo de tecnología, sino que cuando estamos impartiendo cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de disciplina, que utilicemos también de una manera transversal y práctica los recursos tecnológicos, porque eso es algo también que se nos marca o que se nos demanda desde la nueva ley educativa, desde la LOMLOE, por ejemplo. ¿Queda mucho por hacer? Sí, queda mucho trabajo por hacer todavía, pero es importante que seamos muy conscientes de que la brecha digital de género existe, de que todas y todos debemos actuar para poder lograr que exista una equidad en cuanto al uso de las tecnologías y a esa apropiación de los recursos tecnológicos por parte de hombres y mujeres, y en el ecosistema educativo incidir en la importancia que tienen los recursos tecnológicos, la formación en habilidades y en competencias digitales docentes para formar a las nuevas generaciones también de una manera competente en esos recursos tecnológicos, en particular
si vemos que la sociedad de la información y la comunicación precisa de esas herramientas para poder lograr una plena inclusión y un pleno desarrollo de la ciudadanía. Estas son algunas de las referencias que he utilizado para mi conferencia, para esta ponencia. Y nada más, muchísimas gracias a Forodona por la invitación a participar en este congreso, Tecnología y Medios para el Futuro en Igualdad. Y les dejo aquí mi correo por si tienen alguna cuestión o alguna pregunta. Muchísimas gracias a todas y a todos.